Buen día, aquí les traemos este nuevo video. Vamos a tratar un tema que corresponde a cinética de una partícula. En videos anteriores ya habíamos trabajado con algunos conceptos como lo es el trabajo de una fuerza, principios de trabajo y energía, principios de trabajo y energía para un sistema de partículas. En este video vamos a revisar lo relacionado con potencia y eficiencia. Bien, vamos a ver cómo definimos potencia. Se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Bien, aquí tenemos la expresión que nos representa lo que es la potencia. Tenemos aquí la diferencial de trabajo entre la diferencial de tiempo. Pero si recordamos en los temas anteriores de trabajo, tenemos que du va a ser igual a F por el vector posición de R entre dt. Entonces esta pequeña relación pues nos da la velocidad instantánea, que es la que tenemos acá, por lo que llegamos a esta expresión de potencia. Entonces como lo dice su definición y vamos a repetirlo, es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a involucrar unidades de velocidad obviamente en esta expresión, por lo que cuando tenemos esta relación de Newton metro sobre segundo, pues nos vamos a encontrar con respecto a este sistema donde estamos manejando estas unidades, que es el sistema internacional, que vamos a obtener los famosos watts de potencia. Entonces en este caso, para este sistema vamos a utilizar los watts, y para el sistema inglés los caballos de fuerza o HP. Obviamente pues ya dependiendo del sistema pues es la unificación o la alineación de las unidades correspondientes para obtener las unidades esperadas. Bien, aquí tenemos las conversiones. Tenemos que un watt es igual a un joule sobre segundo, y a la unidad que acabamos de mencionar, un newton por metro sobre segundo. El caballo de fuerza es igual a 550 pies libras sobre segundo. Nuevamente se involucran las unidades de velocidad. Bien, ahora vamos a revisar el concepto de eficiencia. Este se define como la relación de la salida de potencia útil producida y la entrada de potencia suministrada. En otras palabras, es la relación de cuánto entra y cuánto sale. Entonces, esa relación, como aquí la tenemos presente en esta ecuación, pues es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Pues no tiene mayor ciencia esta expresión. Aquí tenemos para calcular potencia ya dependiendo la situación que sea necesario calcular. Bien, aquí tenemos esta nota que nos indica que la potencia de salida será menor que la potencia de entrada debido a las pérdidas durante el proceso realizado, por lo que la eficiencia siempre es menor a 1. Entonces, aquí pues lo que nos está indicando que nunca vamos a obtener esta magnitud de eficiencia, que pues ya convirtiéndolo a porcentaje, pues el 1 sería el 100%. Siempre vamos a tener menor a ese 100%. ¿Por qué? Vamos a suponer un ejemplo de aquí de un motor eléctrico, puede ser cualquier otro tipo de máquina, pero aquí tenemos esta, aquí le estamos alimentando, voltaje, va a circular una corriente, va a circular con respecto al tiempo, o va a tener una velocidad de circulación, por lo tanto vamos a tener aquí una potencia de entrada. Va a circular toda esa energía, corriente, voltaje, va a permitir que empiece a girar el motor por todos los elementos que están por el cual está construido este motor. Entonces gira y nosotros vamos a obtener una potencia de salida. Obviamente, por lo que nos dice esta nota, se va a comportar así. La potencia de salida va a ser menor a la potencia de entrada. ¿Por qué? Porque por el proceso que va a ir experimentando esta potencia de entrada con respecto a las pérdidas que se pueden generar por fricción o por cualquier otra situación, obviamente lo que entra va a ser diferente a lo que sale, o confirmando, va a ser menor que la potencia que sale.
Entonces en ese caso, por eso se dice que siempre la eficiencia va a ser menor a 1, nunca se va a alcanzar el 100%, a menos de que sea una máquina perfecta, ¿no? Una máquina que no presente ningún tipo de pérdida por fricción, por algún tipo de cuestión térmica, por faltas de contacto eléctrico, etcétera. A menos de que no se presente eso, vamos a tener una eficiencia igual a 100. Yo personalmente hasta el momento no conozco una máquina que tenga la eficiencia del 100%. De hecho, el cuerpo humano pues es una de las máquinas más eficientes que se conocen. Nosotros consumimos alimentos, lo procesamos, sale el alimento y nosotros vamos a aprovechar lo que está entrando en la mayoría de su expresión de esos alimentos. Nosotros vamos a absorber calorías, vitaminas, etcétera. Entonces, por ahí el cuerpo humano es una de las máquinas, por decirlo de alguna manera, más eficientes que existe. Pero ya pasándolo en el plano de alguna máquina mecánica, térmica, eléctrica, hasta el momento no se conoce, ¿sí? Bien. Aquí tenemos este ejemplo para entender más el concepto y el uso de la expresión de potencia. Vamos a leer lo que dice el texto. Dice, el hombre que aparece en la figura empuja el embalaje de 50 kilogramos con una fuerza de 150 newtons. Determine la potencia suministrada por el hombre cuando el tiempo es igual a 4 segundos. El coeficiente de fricción cinética entre el piso y el embalaje es de 0.2. En un principio, el embalaje está en reposo. Aquí tenemos la figura que nos está marcando el ejercicio. Vamos a explorar los datos que nos está dando el texto. Dice que tenemos una masa de 50 kilogramos. Entonces aquí vamos a tener 50 kilogramos. Está aplicando una fuerza de 150 newtons para desplazarla. Aquí pues tenemos la horizontal. Obviamente aquí nos está dando dimensiones de referencia para poder calcular el ángulo en el cual está la inclinación de esta fuerza con respecto al desplazamiento que nosotros estamos llevando a cabo. Ese ángulo pues lo podemos calcular muy fácilmente con tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería de 36.86 grados. Entonces ya tenemos la inclinación de la fuerza. Esto es importante porque a final de cuentas vamos a tener que descomponer en sus dos diferentes componentes la fuerza. Vamos a tener que descomponer en Y y en X. Si representamos aquí de una vez cómo nos van a quedar las componentes, tenemos el ángulo con respecto a la horizontal, por lo tanto esta componente que está orientada sobre el eje vertical se va a calcular de la siguiente manera: 150 newtons por el seno de 36.86. Como el ángulo que tenemos, repito, está con respecto a la horizontal, esta componente horizontal la vamos a calcular a partir de 150 newtons coseno de 36.86 grados. Bien, ahí ya tenemos cómo vamos a calcular esas componentes. Entonces ya está contemplada la fuerza, o ya entendemos por qué lo de la fuerza. Nos dice que hay que determinar la potencia suministrada por el hombre. Entonces vamos a calcular la potencia a partir de esta expresión. También nos está diciendo que hay que calcularla específicamente cuando el tiempo es igual a 4 segundos. Dice que existe una fricción, por lo tanto en este caso, a diferencia de por ahí un par de ejercicios que habíamos explicado donde no se consideraba la fricción, aquí sí se va a considerar la fricción y tenemos que esa fricción va a generar una fuerza en oposición. Esa fuerza de fricción, recordando, se calcula a partir de la normal por el coeficiente de fricción. Nos está dando el coeficiente de fricción.
estamos manejando el término de normal. En ese caso, pues aquí tenemos una fuerza normal que la vamos a representar aquí, que es con respecto a la superficie donde se está teniendo contacto. Bien, nos dice que está en reposo. El hecho de que esté en reposo nos dice que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces es todo lo que podemos obtener de los datos que nos está dando el texto. Bien, vamos entonces a llevar a cabo el procedimiento para resolver este ejercicio. Ya teníamos por ahí algunas condiciones representadas. Tenemos la masa, que es igual a 50 kilogramos. Tenemos la fuerza normal. Tenemos las componentes, que es 150 newtons coseno de 36.86. Tenemos esta que es 150 seno 36.86. Por ahí tenemos una fuerza de fricción que es a partir de μ por la normal. Sabemos que está en reposo, por lo tanto la velocidad inicial va a ser 0. Para poder determinar la potencia que nos pide el ejercicio, pues nos vamos a apoyar de la siguiente expresión. Tenemos fuerza por velocidad. Vamos entonces a determinar primero este parámetro, que es F. Esta F, ¿cuál es la F que genera el desplazamiento de la caja? Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Nosotros queremos desplazar hacia esta dirección la caja o con respecto al plano horizontal o al eje de las X. La fuerza que va a generar ese desplazamiento pues obviamente es la que está aplicando el hombre, pero la componente horizontal. Entonces esa componente horizontal es la que nosotros vamos a considerar la F para poder llevar a cabo el cálculo de la potencia, que sería la de 150 coseno de 36.86. Entonces tenemos aquí, voy a cambiar de color, 150 por coseno de 36.86 grados. Bien, lo podemos calcular o lo dejamos así, vamos a dejarlo así. Ahora seguimos con los cálculos correspondientes para poder determinar esta magnitud. Bien, ya tenemos entonces esta F. Vamos ahora con la velocidad. Bien, necesitamos una expresión que nos permita calcular esa velocidad, pero bajo la condición de que sea a 4 segundos. El movimiento que estamos llevando a cabo pues es uniforme y es lineal. Entonces en ese caso nos vamos a apoyar de la expresión de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, tenemos que la expresión está representada de la siguiente manera. Aquí, ¿por qué tuvimos que hacer uso de esta expresión para apoyarnos y poder resolver el ejercicio? Primero porque involucra una velocidad y porque involucra el tiempo. Y como lo habíamos comentado, una de las condiciones es determinar la potencia en un tiempo de 4 segundos. Aquí lo que nos falta por conocer es la aceleración. Tenemos la velocidad inicial que, como está en reposo el sistema, pues es igual a 0, pero hay que calcular la aceleración. Esto pues lo podemos llevar a cabo de la siguiente manera. Tenemos la expresión de fuerza igual a masa por aceleración. Bien, esta fuerza, ¿cuál va a ser la fuerza que vamos nosotros a considerar? Nosotros tenemos este desplazamiento, tenemos la componente de 150 newtons coseno de 150, pero tenemos también esta fuerza de fricción que es igual a μ por n o n por μ, es indiferente el orden. Aquí, ¿por qué
consideramos esto? Porque como aquí va a ir involucrada la aceleración y la aceleración pues va a depender directamente de esta fuerza, pues nosotros tenemos que considerar todas las fuerzas que van en esa dirección del desplazamiento. En este caso pues la fuerza de 150 y esta fuerza que tenemos acá de fricción pues contribuyen a que nosotros calculemos una magnitud exacta de la aceleración, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Para poder determinar esa fuerza, pues nosotros vamos a considerar lo que habíamos comentado. Tenemos esta fuerza de 150 va hacia el lado de la derecha, por lo tanto va a tener un signo positivo con respecto al plano cartesiano XY. Aquí le puse 150, pero es 36.86. 36.86. Coseno de 36.86. Tenemos también que considerar esta fuerza de la fricción. Va hacia el lado izquierdo con respecto al plano cartesiano o al eje X del plano cartesiano va a tener un signo negativo. Entonces tenemos que es la normal por μ. Conocemos μ que es 0.2, pero no conocemos la magnitud de la normal. Ya habíamos resuelto en un ejercicio anterior donde se relacionaba o donde se consideraba la fricción la aparición de esta fuerza normal. En ese momento calculamos la fuerza normal a partir de una sumatoria de todas las fuerzas que iban en la misma dirección o sobre el mismo eje de referencia. En este caso vamos a hacer lo mismo. Aquí es mucho más sencillo porque no presenta ninguna inclinación y va a ser directamente con respecto al eje Y. En ese caso tenemos la componente de la fuerza que va hacia abajo, que es la de 150 seno de 36.86. Tenemos la masa, pero como son fuerzas, pues hay que considerar entonces el peso, que va a ser masa por gravedad. Aquí como es obviamente vertical, pues se considera la gravedad. Entonces va hacia abajo, también va a ser un signo negativo. Tenemos 50 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos la fuerza N que va hacia arriba, por lo tanto va a tener un signo positivo. Más N, y como está el sistema en equilibrio, igual a 0. Bien, esas son todas las fuerzas que van en la misma dirección que N. Esta que acabamos de marcar son valores numéricos, por lo tanto podemos llevar a cabo la operación. Nos va a dar esa operación menos 580.48 newtons más la fuerza normal igual a 0. Por lo tanto tenemos que la fuerza normal va a ser igual a 580.48 newtons. Y aquí tenemos el término que andábamos buscando. Vamos a sustituir en esta expresión y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener que la fuerza que vamos a utilizar para poder determinar la aceleración va a ser igual a 150 newtons coseno de 36.86 menos 580. Voy a borrar esto. 580.48 newtons por 0.2, que es lo que vale el coeficiente de fricción. Resolviendo esto vamos a obtener un valor de 3.89 newtons. Entonces ya podemos sustituir este término y este término, este ya lo conocíamos. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a 3.89 newtons sobre 50 kilogramos. En este caso vamos a obtener un valor de 0.0778 metros sobre segundo. Si hacemos aquí el análisis dimensional, tenemos que un newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. Se va
perdón, aquí me falta el cuadrado, perdón, y obtenemos las unidades correspondientes a la aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. Listo. Bien, entonces ya podemos llevar a cabo nosotros el cálculo a partir de la expresión de movimiento rectilíneo uniforme de la velocidad. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a 0 más el valor de la aceleración, que es de 0.778 metros sobre segundo cuadrado, por aquí tenemos la expresión por el tiempo, que es a 4 segundos. Este segundo se va con uno de los dos que tenemos abajo y nos va a quedar que la velocidad que se genera a los 4 segundos es igual a 0.3112 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la fuerza que vamos a utilizar, que en este caso la tenemos por aquí. Déjenlo ubico, aquí está, perdón, la fuerza y la velocidad que vamos a utilizar. Entonces tenemos que la potencia va a ser igual a 150 coseno de 36.86 por 3112 metros sobre segundo. Después cuadrado es velocidad, perdón, aquí es segundo. Listo. Y esto nos va a dar un valor de 37.34 watts. Ese es el resultado que estábamos buscando. Si hacemos el análisis dimensional, aquí este es newtons metro sobre segundo, que es igual a watts. Bien, este es el resultado que nos pide calcular el ejercicio una vez que se haya avanzado 4 segundos. Por eso hicimos todo este procedimiento, por eso consideramos la expresión de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por eso aplicamos la expresión de fuerza igual a masa por aceleración, hicimos la consideración correspondiente de las fuerzas, obtuvimos la aceleración, sustituimos y ya pudimos llegar al resultado de la potencia. Bien, si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.